Pablo habló de mucha teología. Pablo habló de predestinación, Pablo habló de ser llamado, Pablo habló de todo lo que tiene que ver con la salvación, con el evangelio, tiene que ver con si la fe y el arrepentimiento son no un don de Dios, si somos nosotros o si Dios nos los da, y después que Dios nos los da, ¿quién los ejecuta? Etcétera. Después que él habló toda esa parte doctrinal, él comenzó entonces a hablar de una parte práctica. La idea es que cómo se ve la vida de una persona que ha entendido todas estas doctrinas que él explicó anteriormente. Y si se recuerdan, del capítulo 4 en adelante ya comienza a hablar de que todos tenemos que estar unidos en el vínculo de la paz, que tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo bautizo, tenemos un mismo Señor. También estuvo hablando de que la nueva vida en Cristo tenemos que despojarnos de cosas que son del viejo hombre y tenemos que abrazar otras cosas que son del nuevo hombre creado a la imagen de Cristo. No más palabras corrompidas, no más griterías, no más contristar al Espíritu Santo, no más amargura, no más enojo, no más ira. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre en justicia y en santidad, con la verdad todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Después de él haber hablado todo eso, que de hecho en el capítulo 5 hay un mandato que andemos constantemente, que nos comportemos, que nos conduzcamos en esta vida como hijos de luz, como personas que han estado en la luz, que no están en las tinieblas, que han salido del mundo y que han venido al reino de Cristo. Después de todo eso, nos quedamos el domingo pasado en el versículo 17, donde decía que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios obviamente es que nos comportemos como sabios y no como insensatos. ¿Ok? Y ahí paramos. Si ustedes notan, ahora lo primero que vemos es el versículo 18 hasta el 20, en donde Pablo está diciendo que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, problemas, sino antes bien que seamos llenos del Espíritu, hablando entre nosotros, y después da una pila de características. Por eso es que en esta mañana la predicación la he titulado La llenura del Espíritu Santo y sus implicaciones. Lo que yo me propongo demostrar en esta mañana es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ocurren ciertas cosas en la vida en varios ámbitos. En el ámbito personal, espiritual es lo primero que vamos a ver. Segundo es en el ámbito familiar, las relaciones familiares. Y lo tercero es en el ámbito social, las interrelaciones entre amos y siervos, entre jefe y trabajador, para ubicarlo en nuestro contexto, y así sucesivamente. De eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Lo voy a repetir. Lo que me propongo en esta mañana es demostrar que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, esa persona ve cambios, hay implicaciones en su vida personal, en la vida familiar y en la vida social. Y también obviamente les voy a explicar cómo es que una persona se llena del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti por medio de tu palabra y te pedimos, Señor, que oigamos claramente tu voz. Te pedimos, Señor, que la fe venga por el oír, Señor, y que cada uno de nosotros crezca y sea edificado, y los que no te conocen, tú les concedas la fe y el arrepentimiento. Te pedimos que hagas, Señor, de esta exposición el baluarte de la verdad de esta iglesia, y que tú permitas, Señor, que transformes vidas para que tu pueblo sea edificado, tu nombre sea glorificado y honrado, y que, Señor, tu reino avance, y que cada uno de nosotros sea controlado, lleno de tu Santo Espíritu. Hazlo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Ok. Vamos rápidamente a entrar en materia. Lo primero que vemos es del versículo 18 hasta el 20, que Pablo habla, específicamente en el 18 habla del mandato a ser llenos del Espíritu Santo. Noten que hay un imperativo. Dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Ahí está el mandato, es una orden, es una prescripción de Dios. Dios está mandando a todos los creyentes que han nacido de nuevo a que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ese mandato ahí de ser llenos del Espíritu Santo en griego está en voz media pasiva. ¿Qué significa que está en voz media pasiva? Que es Dios el que me llena. O sea, yo no me puedo llenar, Dios me llena, pero Dios me llena con una acción mía. Por eso es que está en voz media. Acuérdense que la voz media en griego es reflexiva. Yo hago la acción y la acción recae sobre mí. Yo me estoy bañando, yo me estoy vistiendo. La acción la estoy haciendo yo, pero soy yo el que estoy recibiendo los beneficios de mi acción. Esa es la voz media. Está en voz media pasiva. O sea, vamos a decir que están las dos voces ahí. Está la media, yo hago algo, y eso que yo hago trae como resultado de que Dios me llene. Por eso es que es media, pero yo tengo que hacer algo. Hay como una especie de sinergia ahí, vamos a decirlo así. Yo hago algo y Dios entonces
hace la llenura. Pero vamos a decir que es una acción conjunta de nosotros, hablando bien humanamente, porque yo entiendo que incluso la parte nuestra es Dios el que pone el querer como el hacer, pero para que todos entendamos, vamos a hablar de una sinergia, en donde yo hago algo y Dios hace algo también. Eso es lo primero. El mandato en el versículo 18 es que obviamente no se embriaguéis con vino. Y aquí hay una buena pregunta. ¿Qué tiene que ver el vino con el Espíritu Santo? Porque obviamente aquí hay un contraste de ideas entre una cosa mala y una cosa buena. No se emborrachen, sino que llénense del Espíritu Santo. Obviamente ser llenos y emborracharse en algún sentido tiene algo de similitud. Y váyanse por favor por el lado bueno. No es que ser lleno del Espíritu Santo es emborracharse. Ustedes saben que el movimiento carismático ha dicho, hablan de la borrachera en el Espíritu Santo. Eso es herejía total. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que el vino ejerce sobre las personas un cierto control sobre ellos, que literalmente la persona pierde hasta la razón y actúa desenfrenadamente, pierden la vergüenza. De la misma manera que el vino actúa sobre las personas que se embriagan, el Espíritu Santo actúa sobre las personas que se llenan de él. La idea es como que no se dejen controlar por el vino, por la borrachera, por el alcohol, sino que más bien déjense controlar por el Espíritu. O sea, la asociación ahí es el control que ejerce el vino y el control que ejerce el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, no se emborrachen, porque ustedes saben que el alcohol ejerce un control sobre ustedes que los hace perder la vergüenza y los hace perder la razón, los hace decir cosas y hacer cosas que no quieren hacer. Sino más bien, el otro lado, dejen que el que ejerza control sobre ustedes sea el Espíritu Santo. ¿Ya? Esa es la idea. Después yo les voy a explicar cómo es que una persona se llena. Ahora, perdón, no se lo voy a explicar después, se los voy a explicar ahora. Una buena pregunta es, bueno, ok, ya entendí, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Pregunta, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se llena una persona del Espíritu Santo? Bueno, para que ustedes entiendan claramente, vamos a leer primero 19:20 y después vamos a ir a Colosenses 3:16 del 4 al 6. Pero si ustedes notan, dice en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay varias características. Cuando una persona está llena, lo primero que hace es que habla con salmos, himnos y cánticos espirituales, le canta al Señor en el corazón, le da siempre gracias a Dios por todo. Y después sigue que se someten en el temor, las mujeres se someten a los esposos empiezan a amar a sus mujeres y de esa manera también los padres empiezan a educar bien a los hijos y los hijos empiezan a sujetar a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice ahí. Vamos a Colosenses, que es Pablo, el mismo escritor. Colosenses, sin irnos de ahí de Efesios, vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versículos 16 hasta el 4:6, para que ustedes vean que el lenguaje es exactamente el mismo. Colosenses, capítulo 3, versículo 16 hasta el 4:6, y dice claramente, Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estoy leyendo el versículo 16, noten que es el mismo, está usando las mismas palabras. Sigue diciendo en el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y miren lo que dice, casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Miren que es el mismo lenguaje. De hecho, no sirviendo al ojo es una frase que la dice también en Efesios, no sirviendo al ojo como el que quiere agradar al ojo humano. Sigue diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esa frase también lo dice en Efesios, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. También lo dijo en Efesios, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dice más, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Lo volvió a repetir. De hecho, en Efesios 5, en el 6, cuando leímos, al final decía que Dios no hacía acepción de personas. Le habla también a los amos, al igual que en el libro de Efesios,
Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas de la palabra, a fin de conocer el misterio, de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ustedes se dan cuenta que la epístola a los Efesios y la epístola a los Colosenses son muy similares. Las dos fueron escritas desde prisión, y lo más probable es que Pablo hubiese escrito una y muy poco después, posiblemente algunos días después, la otra. Básicamente es lo que está dando instrucciones a las iglesias, y por eso escribe más o menos las mismas ideas que plasmó en una carta, más o menos las plasma en la otra carta. Esto nos ayuda muchísimo, por eso es que nosotros nos preguntamos ¿por qué hay 4 evangelios? Hay veces que hay una historia que están en los 4 evangelios. La pregunta es ¿por qué Dios hizo que los 4 personas dijeran exactamente lo mismo? Porque eso es muy bueno. Porque hay cosas que la dices tú que no la digo yo, y hay cosas que la dice este otro que no la dijo el otro, y armando el rompecabezas entre todos llegamos a muchas conclusiones. Hay unos que lo enfocan desde un punto de vista, hay otros que lo enfocan desde otro punto de vista, y eso nos ayuda. Entonces, para responder la pregunta, ¿cómo una persona se llena del Espíritu Santo? Pablo no lo dijo en Efesios, pero sí lo dijo en Colosenses. En Colosenses, el capítulo 3, el versículo 16 lo dice claramente: la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándose mutuamente y exhortándose mutuamente los unos a los otros con toda sabiduría. Respuesta: ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Llenándome de la Escritura. No es como enseñan los carismáticos, que hay que hacer 40 días de ayuno, 300 desvelos de vigilias para que te llene el Espíritu Santo. No. Pablo lo dejó bien claro en Colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia entre ustedes. Fíjense, no es que more, es que more en abundancia. Y noten el verbo, no es que, el verbo es morar. ¿Qué significa morar? Bueno, eso me recuerda a lo que dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso no requiere solamente leer, eso requiere leer, estudiar, meditar e incluso memorizar porciones de la Escritura, entender doctrinas. Cuando usted se va llenando de la Biblia y la palabra de Cristo comienza a morar, a vivir en ti abundantemente, vamos a decir que ese alimento de la palabra constantemente: estudia la Biblia, estudia la Biblia, estudia la Biblia, medito en la Biblia, medito en la Biblia, medito en la Biblia, enseño la Biblia, enseño la Biblia, enseño la Biblia, estudio. Eso, cuando eso comienza a habitar constantemente, eso trae como resultado, obviamente, estás lleno de la Escritura y empiezas a hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Los salmos, los himnos y los cánticos espirituales no están en la Biblia, les voy a explicar, están en la Biblia. Empiezas a enseñar y a exhortar. ¿Con qué se exhorta a un hermano y con qué se enseña a otro hermano? ¿Con tus propios consejos? No, el mejor consejo es la palabra del Señor. Obviamente, la llenura del Espíritu, de acuerdo con la teología de Pablo, está muy ligada a la llenura con la palabra de Dios. El movimiento carismático, ustedes saben que ellos rechazan por completo la Escritura. Bueno, no voy a ser tan drástico, no es que la rechazan por completo, pero básicamente hay un desdén de parte de ellos hacia la Biblia. Ellos dicen que el mucho estudio es malo, que la letra mata, que mejor es meterse con Dios en el fuego. Pero Pablo, que no era carismático, está diciendo que no. Que si usted quiere la llenura del Espíritu Santo, lo que tiene es que estudiar mucho. Estudiar mucha Biblia, meditar mucho la Escritura, orar la Escritura, aprender, memorizar la Escritura. Y cuando eso ocurra, entonces es que usted se llena del Espíritu. Regresamos a Efesios. Dice en el versículo 19, obviamente, después que usted esté lleno del Espíritu Santo, que ya lo dije, cómo es que se llena, empiezan a haber cambios. Los primeros cambios en el sentido personal, en el ámbito personal, es que usted comienzan a hablar con sus hermanos en la fe, obviamente, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Eso es lo primero. Usted comienza a hablar la Biblia. Segundo, comienza a cantar y alabar al Señor en el corazón. En Colosenses lo dijo también. Y tercero, usted empieza a dar gracias a Dios por todo. Voy a detenerme un poquito en esos ámbitos, en el ámbito personal. Lo primero es hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Las palabras que vienen ahí en el griego para salmos, para himnos y para cánticos espirituales
no se diferencian. O sea, básicamente salmos, o sea, son palabras distintas, pero salmos, himnos y cánticos espirituales son salmos de la Biblia. O sea, que hay personas que dicen, bueno, los salmos, esos son los de la Biblia. Los himnos son el himnario que nosotros tenemos. Y los cánticos espirituales son esos que no están en la Biblia, ni están en un himnario, pero que es un cántico. No. Cuando usted de verdad hace un estudio serio de la palabra salmos de la Biblia, himnos de la Biblia, del Salterio, o sea, del libro de los salmos, y cánticos espirituales del libro de los salmos. Porque dentro del libro de los salmos, gracias Ramona, dentro del libro de los salmos hay salmos que son salmos, hay salmos que son himnos y hay salmos que son cánticos espirituales. A eso es a lo que se refiere. Básicamente lo que nos da a entender es que nuestra vida comienza a ser manejada por la propia Escritura. Y usted comienza a hablar. Toda su sabiduría ya no son árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, sino más bien ahora la cambio y digo, la puerca lavada vuelve siempre a revolcarse en el lodo. Eso es un proverbio. Y el perro siempre vuelve a su vómito. Fíjense, es lo mismo, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, pero esta es una enseñanza secular. Sin embargo, esta que yo estoy diciendo ahora es una enseñanza bíblica. Entonces uno comienza a llenarse de eso y comienza a hablar entre los hermanos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Usted tiene, vamos a decirlo, vamos a usar un lenguaje carismático, usted tiene una palabra para dar. Que no es que el Espíritu Santo te la dice, como es que usted sabe la Biblia. Cuando usted sabe la Biblia, pues usted usa versículos bíblicos para animar a una persona. Por ejemplo, cuando Cristo fue tentado en el desierto, si usted hace un estudio serio de la tentación de Cristo en el desierto, los textos que Cristo utilizó para rebatirle al diablo eran los más apropiados que existían en la Escritura. Voy a explicarle. Cuando el diablo le dijo a Cristo, ya que tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué citó Cristo? Bueno, Cristo citó un texto que está en Éxodo, que es cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto también, y había caído el maná y se estaban quejando porque decían que no tenían comida, y después fue que Dios les hizo llover el maná para alimentarlos. Miren, en toda la Biblia no había otro texto que se adecuara más al problema que tenía él que ese. ¿Por qué? Porque Israel estaba en el desierto, él también estaba en el desierto. Israel tenía hambre y por eso se empezó a quejar, y él también tenía hambre. Israel tentó al Señor cuando empezó a murmurar, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto porque allá te llenábamos los calderos de comida, decían ellos. Sin embargo, él no. O sea, en donde falla Israel es donde triunfa él, porque él es el verdadero Israel. Él sí cumple todas las demandas del verdadero israelita. Y cuando el diablo le dice, convierte estas piedras en pan, es como si él le dijera, recuerda que en la Biblia ya esto pasó anteriormente con el pueblo de Israel, estaba también aquí en el desierto y ellos fallaron. Pero yo no me voy a enfocar en yo no voy a hacer lo que hicieron ellos, yo voy a hacer lo que ellos no debieron haber hecho. Y les recordó lo que Dios dijo, no solo de pan va a vivir el hombre. Era el texto más adecuado. Habían otros textos en la Biblia, millones. Él podía haber sacado otro texto, pero ninguno encajaba más con la situación de él que ese. Pregunta, ¿por qué Cristo tenía la capacidad, entre una amalgama de textos, escoger el más preciso para el momento preciso y en la situación adecuada? Porque tenía un amplio dominio de las Escrituras. Estaba lleno de la palabra y por eso es que estaba lleno del Espíritu. ¿Ok? ¿Cómo te llenas? Llenándote de la palabra. Comienzas a hablar. Segundo, comienzas a cantar y alabar al Señor en el corazón. Ustedes saben que los escarnecedores, ¿quiénes son los escarnecedores? La Biblia habla de ellos. Escarnecer significa burlarse. Son las personas burladoras. Los cristianos nos caracterizamos mucho por cantar. ¿Sí o no? Usted hace un picnic con la iglesia y ¿qué es lo que no puede faltar? Siempre se lleva una guitarra, siempre se lleva algo porque hay que cantar. Eso es normal en el movimiento cristiano. Sin embargo, los escarnecedores se burlan de nosotros, se ríen de nosotros. Pero lo cierto es que cuando una persona está llena del Espíritu, una de las características es que canta. Le canta a Dios. Tiene deseos de cantar. Y no solamente públicamente, sino que dice el texto que hasta en el mismo corazón internamente le está cantando al Señor. Y lo tercero, le da gracias a Dios y dice ahí por todo. Yo recuerdo una vez, yo no sé, yo creo que eso le pasa a todos los cristianos.
que hay muchas cosas que, por ejemplo, yo digo aquí que a ustedes se les olvidan, pero yo sé que hay muchas otras cosas que cuando pasen los años usted va a decir, yo recuerdo una vez que el pastor Janior dijo, a mí me pasó igual, yo recuerdo una vez, me matan y no sé quién fue, pero yo escuché a un pastor predicar que él dijo que cuando una persona estaba llena del Espíritu Santo, una de las características era que sabía reconocer cada bendición de Dios, sabía apreciarlas. ¿Ya? Una persona llena del Espíritu Santo sabe dar gracias por cosas mínimas que otras no notan. Por ejemplo, yo les traté de buscar un ejemplo que se adecue bien a nuestra situación. Un huevo. Hace 6, 7 años atrás, comer huevo era la comida de los pobres, ¿sí o no? Cuando usted decía que había huevo, eso era como que, ¡guau! Esto es lo peor, era caer en el grado más bajo de alimento. Sin embargo, ahora, comer su huevo como un huevo. En aquel entonces, muchos de nosotros no supimos apreciar las bendiciones de Dios que teníamos y desdeñábamos el huevo. Sin embargo, ahora que carecemos, es que te das cuenta cuán bendecidos éramos cuando teníamos un huevo para el almuerzo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, sabe notar esas pequeñas diferencias. Cuando usted se acuesta en su cama y usted tiene una colcha para taparse y tú dices, tengo una colcha. Hermano, hay gente que no tiene colcha, de verdad se los digo. Usted tiene una colcha. Y así, ¿cuántos ejemplos puedo poner? No me puedo demorar, pero esos pequeños detalles que parecen insignificantes, una persona que está llena de Dios, y aquí lo dice Pablo, da gracias a Dios por todo. Sabe darse cuenta de las bendiciones de Dios, aún hasta las más mínimas. Ahora, esos son en el ámbito personal. Cuando usted se llena de la palabra, se empieza a llenar del Espíritu, y cuando se empieza a llenar del Espíritu, usted mismo empieza a hablar la palabra constantemente, empieza a cantar la palabra y empieza a darle gracias a Dios por todo. Ustedes se dan cuenta que es una vida llena de gozo. Llenarse de la Escritura es llenarse de gozo, porque una persona que está cantando todo el tiempo, hermano, es porque está feliz. Seamos honestos, si usted ve a alguien que está cantando todo el tiempo, es porque está muy feliz. Por eso, hermanos, la felicidad está unida a Dios. Hay un corito que yo siempre lo he citado porque tiene toda la razón. Solo Dios hace al hombre feliz. Y decía, la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, y es verdad. La felicidad está ligada a Dios, porque Dios es un Dios bondadoso. Y la bondad de Dios es lo que hace que Él promueva la felicidad. Nadie puede ser feliz si no es cumpliendo los mandamientos del Señor. Lo que da felicidad al creyente es la obediencia. Recuérdenlo siempre. Sí, ahora. Eso es lo que pasa en el ámbito personal. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, empiezan a pasar ciertas cosas también en otros ámbitos, no solamente en el ámbito personal. La palabra que significa lleno, llenar, ahí en griego es pleroo. Pleroo significa completar. Escuchen, atiborrar, rellenar un hueco, pero en sentido figurado significa proveer influencia. Y eso es lo que quiere decir el texto. La idea es, como ser llenos del Espíritu Santo, es déjense influenciar por el Espíritu Santo. ¿Cómo te va a influenciar el Espíritu Santo? Pablo responde a Colosenses, por la Escritura. Por la Escritura. Que quede claro que ya Dios no está revelando esa bobería. Como hay en el movimiento carismático, Dios me está diciendo que aquí hay una gente que se va a suicidar. Mira, Dios no está en eso. Si de verdad hay una persona que se va a suicidar, Dios te mueve a que tú hables de que el suicidio es pecado, pero Él no te lo va a decir a ti, porque Dios no practica la adivinación. Eso es adivinación. Dios no practica la adivinación. Él no te va a revelar esas cosas. Él te va a revelar misterios de la Biblia, para que usted hable de eso. Entonces, significa ejercer influencia o proveer una influencia sobre alguien. De hecho, también significa arrear. Y busqué en el diccionario arrear. Arrear es cuando usted coge el ganado y usted lo empieza a guiar para que el ganado vaya hasta donde usted lo quiere llevar. Y mírenlo ahora, como que nosotros somos el ganado, las vacas torpes que no saben dónde está el pasto y que no saben dónde está el agua. Y el Espíritu Santo es el que nos va guiando todo el tiempo. ¿Qué hace una vaca? Si la vaca quiere ser rebelde y no quiere obedecer a la voz del granjero que la está guiando,
Eso es lo que ocurre con una persona rebelde a la voz del Espíritu. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Cuando Él nos guía, cambias tú y viene lo segundo. Cambian las relaciones familiares. Mira los versículos desde el 21 hasta el 5:4. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Este es el ámbito familiar. Ustedes se dan cuenta que ahí hay dos tipos de relaciones. Marido y mujer es el primero, padres e hijos es el segundo. Vamos para el primero. Agarrémonos todos. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, lo primero que hace es que se comienza a someter en el temor del Señor. Fíjense que el texto claramente está diciendo que llenarse del Espíritu trae como resultado que comienza a haber temor de Dios. Temor de Dios. Ese temor de Dios te hace comenzarte a someter a quien te tengas que someter. Por ejemplo, en el caso de la mujer es someterse al marido, pero en el caso del marido es someterse a Cristo. Yo les voy a demostrar aquí esta mañana, ustedes siempre, las mujeres, siempre se han quejado de que el rol de ellas en el matrimonio es el peor, porque el marido es el que le manda. Pero yo les voy a demostrar a ustedes por la Biblia cómo el rol del hombre es peor que el de la mujer. Y les voy a decir, van a ver por qué. Van a ver por qué. Dice claramente, la primera orden: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese verbo de estar sujeta también está en voz media pasiva. ¿Qué significa eso? Que es una acción que hace la mujer y la acción después Dios la ayuda. No sé si me entienden, pero es una decisión personal en donde usted dice, me tengo que someter. Y cuando usted comienza a hacer la acción que es reflexiva y va a recaer sobre usted, entonces Dios pasivamente, Él le da, Él activamente a usted esa sujeción que tanto necesita. Para una mujer no es fácil sujetarse. Yo sé que todas las mujeres las casadas van a decir, sí, es verdad. Aunque ustedes no asienten aquí con la cabeza ni nada, para una mujer no es para nada fácil sujetarse. ¿Por qué no es para nada fácil sujetarse? Porque la mujer, cuando entró el pecado normalmente en la mujer lo que trae como resultado es, acuérdense que el pecado básicamente se basa en rebelarse, ¿sabe? Rebelarse contra la ley de Dios, rebelarse contra lo que está establecido y rebelarse obviamente contra el esposo, lo lleva intrínseco. Miren en Génesis, vamos a ir a Génesis capítulo 3, el versículo 16. Yo quiero que ustedes me entiendan aquí un poco, vamos a regresar ahí a los orígenes. No se vayan de Efesios porque después seguimos en Efesios, pero en Génesis capítulo 3, el versículo 16, aquí donde vemos las consecuencias que toma la mujer, que recaen sobre la mujer por haber comido del fruto prohibido. Dice que Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Ese es el primer castigo. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y miren el segundo castigo. El segundo castigo es, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ese fue el segundo castigo. ¿Por qué ese segundo castigo? Si ya la había castigado, ¿sabe? Ya le dijo, vas a parir con dolor. Hermana,
Las mujeres que han parido, ¿acaso no eso no es tremendo problema? Parir con esos dolores. Las mujeres se desmayan en las camillas del dolor. El dolor las desmaya cuando están pariendo. Si ya la había castigado, ¿por qué le añadió ese castigo de que el deseo tuyo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti? Porque Eva se tomó la atribución ella de hablar con Satanás y ella fue la primera en ser tentada. O sea, básicamente ella se rebeló contra la autoridad de su marido, quizás sin saberlo. Porque ella no podía tomar esa decisión porque ella no era la cabeza de su familia. La cabeza de su familia era Adán. Ella tenía que haber dicho: Adán, ven acá, habla tú con él, me retiro. Y era Adán el que tenía que haber negociado, pero ella personalmente fue la que negoció con el diablo, fue la que habló. Fue la primera, la que le entró por la vista y vio que el árbol era bueno. Y como eso fue lo que desafortunadamente echó a perder todo, pues entonces parte de su castigo es: bueno, tú te tomaste la atribución de tener autonomía. ¿Qué significa autonomía? Auto, propio, nomía, nomos, ley, ser tu propia ley, nadie me manda, yo mismo me dirijo. Bueno, tú querías autonomía, pues a partir de ahora, ya que cuando tuviste la autonomía lo echaste a perder, a partir de ahora no vas a tener más autonomía. Y por eso es que dice: tu deseo, lo que tú quieras, vas a tener que contar con el consentimiento de tu marido, a ver si tu marido quiere darte tu deseo. Duro. Y viene lo segundo: y él siempre se va a enseñorear. La palabra enseñorear viene de qué palabra? De Señor. ¿Qué significa Señor? Amo. La idea es como que Él va a ser como el dueño tuyo. Porque tú, cuando fuiste libre, hiciste lo incorrecto, pues ya no vas a ser más libre. Esa fue la consecuencia que recayó sobre ella, durísima. La consecuencia que cayó sobre el hombre es que iba a pasar trabajo para que la tierra, que iba a fatigarse, a tener calor. Ayer estaba yo meditando en eso. Miren cómo el calor en Génesis es descrito como uno de los castigos. Fíjense que en el comentarista que estaba leyendo decía: el castigo no fue trabajar, porque Adán ya trabajaba en el huerto antes de la caída. El castigo fue la insolación, el sudor, el trabajo que iba a pasar para que la tierra le produjera. Yo decía: bueno, pues entonces yo estoy castigado cantidad, porque miren que sudo. Entonces, Dios cargó sobre la mujer ese mandato por ella haber tomado una decisión autónoma, de manera autónoma. Por tanto, Pablo le está diciendo aquí que las mujeres tienen que estar sujetas, y recuerden que estamos media pasiva, a sus propios maridos. Y miren ahora, como al Señor. Hermanos, ahí hice una comparación. Lo que está diciendo es: aquí está el marido y la mujer. Y aquí está Cristo y la iglesia. Después va a llegar ahí, Cristo y la iglesia. Está diciendo: mujeres, sujétense al marido como mismo se sujetarían al Señor. ¿Qué mujer temerosa de Dios, que de verdad tiene temor de Dios, sabiendo que la Biblia está mandando a que ella se debe sujetar a su marido como se le sujeta al Señor? ¿Quién de ellas se atrevería a rebelarse contra la autoridad de su marido? Ninguna mujer que tenga temor de Dios lo haría. Siempre se lo digo: A domina a C por medio de B. B es el micrófono. Vamos a ponerlo así: Dios, el marido, la mujer. Dios dirige a la mujer por medio del marido. A dirige a C por medio de B. Entonces, Dios este tiene mayor problema. Ustedes van a darse cuenta después, porque yo les voy a decir que el peor es el caso del hombre. Pero lo cierto es que Dios dirige a la mujer, no directamente a ella, sino por medio de él. Lo dirige a ella. Lo mismo ocurre con el Estado y con el gobierno. Dios dirige una nación por medio de los gobernantes. Dios utiliza a los gobernantes para que los gobernantes dirijan la nación. Al final la está dirigiendo Dios, pero no personalmente, sino a través del gobierno. ¿Entienden esto claramente? Cuando C se rebela contra B, ¿contra quién se está rebelando al final? Contra A. Porque A fue el que le dio autoridad a B para que gobernara a C. ¿Entendemos esto?
Por tanto, toda rebelión contra el esposo, así como toda rebelión contra el gobierno, desautorizada, obviamente, es pecado. Y les voy a aclarar, no es que usted tiene que hacer todo lo que el esposo le diga, porque si su esposo inconverso viene y le dice, yo quiero tener relaciones sexuales contigo y otra mujer más, y usted tiene que decir, no, me tengo que sujetar, no. En esos casos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese caso, ahí sí hay que negarse. El esposo te está diciendo, veme a buscar ron que me voy a emborrachar. No, usted no debe cooperar en el pecado de él. Pero cuando el esposo simplemente te está diciendo, no quiero que te pongas esa falda, pues esa es la que me gusta a mí, esa rebeldía, eso es castigo. Tu esposo, vamos a decirlo así, tu dueño, tu amo, te está diciendo que no quiere que te pongas esa falda. Y tu deseo será para él. Tú tienes deseo de ponerte la falda, ese deseo tiene que pasar por el filtro de él. Si él quiere o no permitirte esa falda. Yo sé que eso es duro, pero eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y yo no puedo enseñar otra cosa. Hermano, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo. Bueno, en este caso, hermanas, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo Pablo, y Pablo lo dijo por inspiración divina. Esa es la voluntad de Dios. Y ahora te explica el por qué. A ver, ¿por qué te tienes que sujetar a tu marido como al Señor? Te lo responde en el versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ahora comienza a comparar marido y mujer con Cristo e iglesia. Y te está diciendo, bueno, el marido es cabeza, Cristo es cabeza. La mujer se somete al marido, la iglesia se somete a Cristo. Está haciendo una comparación. Por eso es que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, de la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, miren esto. Como la iglesia está sujeta a Cristo, y miren la comparación aquí, como la iglesia se sujeta, hermanos, piensen de qué manera la iglesia se sujeta a Cristo. Dice, así mismo como la iglesia se sujete a Cristo, las casadas se sujeten también a su marido, y dice claramente en todo. Obviamente, déjeme aclarar, aquí le está hablando a matrimonios que los dos están en la fe. Yo sé que no es el caso de muchas mujeres aquí que tienen maridos inconversos. Usted no se puede someter a su marido en todo, porque a veces que su marido le pide cosas pecaminosas que no se debe someter. Pero aquí Pablo obviamente le está hablando a matrimonios, básicamente la gran mayoría de ellos, en que están el marido y la mujer en la iglesia. Ella debe sujetarse a él. Ahora miren esto. Ese es el problema de la mujer. Y uno dice, bueno, ¿qué clase de problema nos tocó? Las mujeres se quejan. Yo les voy a demostrar por este texto que el peor problema lo tiene el hombre. Miren, ahora viene, ya terminó con las mujeres, ahora viene para el hombre. Miren el versículo 25, maridos, ahora le va a hablar a ellos. Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así mismo por ella. Voy a empezar suavecito. Amen, ahí es agapao. Agapao es amor incondicional. O sea, eso significa que yo te voy a mostrar, acuérdense que el agapao es mostrar amor. Te voy a mostrar amor, pase lo que pase, sea como sea, hagas lo que me hagas. Fíjense que el estándar que Dios le pone al marido es peor que el de la mujer, porque la mujer le dice respétalo, pero al hombre le dice ámala, agapao. Hermanos, el verbo agapao, para que ustedes entiendan, es como que si ahora, cuando usted decide amar de una manera agapao a alguien, su hijo le salió drogadicto, le da golpe, y un día usted mismo le echó un bulto de petróleo arriba y le encendió un fósforo y lo quemó y se salvó, y después usted sale del hospital todo arrugado, quemado, que su propio hijo le dio candela, y usted, si lo ve, lo vuelve a abrazar y lo sigue queriendo. Ese es amor ágape. Es amor incondicional. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Por eso es que nosotros constantemente pecamos contra Dios y Dios no nos manda un rayo. Dios le está diciendo a los maridos que Él tiene que tener la capacidad de amar a su mujer, y miren esto, como Cristo amó a la iglesia. Eso no es lo peor. Miren lo que viene ahora. Porque no solamente Cristo amó a la iglesia, dice que se entregó a sí mismo por ella. Miren el ejemplo que da. Cristo se entregó por la iglesia porque la amó. Lo que le está diciendo a los maridos, ustedes, hombres, maridos, tienen que amar a sus mujeres, y ustedes se tienen que entregar por ellas. ¿Para hacer qué? ¿Entregarse a qué? Miren el problemón que tenemos nosotros. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. Acuérdense que esto es una comparación, eso lo hizo Cristo con la iglesia. Cristo nos está mandando a nosotros los maridos a que nosotros tenemos que entregarnos a que nuestras esposas sean santificadas y que nosotros las debemos purificar a ellas, dice, por la palabra. Yo voy a explicar todo esto ahora. A fin de que yo pueda presentarme a mi misma mujer como una mujer gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que es una mujer santa y sin mancha. ¿Por qué les digo que el problema es el peor? Porque a la mujer lo único que le dice es sujétate al marido, pero al marido lo pone al estándar de Cristo y le dice, tú eres la cabeza, tú tienes que estar a la altura de Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó para que la iglesia fuera santa y sin manchas, y Él mismo la santifica en el lavamiento por la palabra. ¿Qué está queriendo decir? Que el marido es el responsable delante de Dios por instruir a su mujer y a sus hijos en la palabra. De tal manera que él tiene un ministerio primero para con la familia, donde él tiene que enseñarles Biblia, en donde él tiene que tratar de que la mujer se santifique. O sea, él tiene que ayudar y cooperar. Fíjense que sobre el marido recae sobre sus hombros dos santificaciones. La mía personal, porque yo tengo que estar lleno, y la de ella. O sea, básicamente la santificación de mi esposa está sobre mis hombros. Dios me responsabiliza a mí del grado de santificación de ella. Y el día del juicio, si ella no creció y no avanzó, Él se va a virar para mí y me va a preguntar, ¿qué hiciste, Janior? Y ahí la pregunta, ¿qué hice? Hermano, si usted mira, ser cabeza, como Cristo es la cabeza, es ser la puntera, o sea, es el que va adelante. En la casa, el que más Biblia tiene que saber es el hombre, y más en un matrimonio cristiano, porque es él el que la tiene que santificar a ella, lavándola por la palabra, a fin de que él pueda lograr que ella sea gloriosa y sin mancha. O sea, Pablo le está poniendo al marido un nivel y un estándar que, prácticamente hablando, es imposible para ninguno de nosotros llegar al estándar de Cristo. A la mujer lo único que le pide es sométete, pero al hombre le dice, llega al estándar de Cristo. ¿Qué? Llega al estándar de Cristo. ¿Quién llega al estándar de Cristo? Bueno, Pablo le está diciendo a los maridos que tienen que, en el proceso de la santificación y del matrimonio, su labor para con su mujer es similar a la labor de Cristo para con la iglesia, y hay que llegar a ese estándar. Los maridos tienen que instruir a sus mujeres en la Biblia, les tienen que enseñar, las tienen que reprender y regañar si no se están comportando bien, y las tienen que ayudar a crecer en la gracia. Yo tengo que ayudar a mi esposa a crecer. Mi responsabilidad. Yo me tengo que sentar a enseñarle la Biblia, para que ella sepa teología. Soy yo el que la tengo que instruir. Yo tengo que enseñar a mis niños, a mis niñas. Soy yo el sacerdote de la casa. Soy yo el que más Biblia tiene que saber en la casa. Soy yo al que le tienen que hacer las preguntas cuando hay dudas. Y es lo que Pablo dice en Corintios. La mujer aprenda en silencio, y si tiene alguna duda, que le pregunte al esposo. O sea, el esposo tiene que tener un grado de conocimiento a tal punto que si le preguntan, él pueda pues responder y enseñar. Él es el maestro de su casa. Él es el que se entrega para que su esposa y su familia sea santa y sin mancha. Sigue diciendo en el 28, así también, comparación, los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque son un cuerpo. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vienen más tareas para el caso del hombre. O sea, no solamente la tiene que instruir, no solamente tiene que santificarla, y no solamente tiene que lograr que ella sea santa y sin mancha, sino que también la tiene que sustentar y la tiene que cuidar. Y esto tiene que ver con el rol del hombre de ser el proveedor de la familia, el que busca la comida, el que sustenta para todas las necesidades de la familia. Él es el que busca y él es el que la cuida. La palabra que viene ahí, cuida, en griego literalmente significa acariciar. Y está hablando del hombre en su rol también de dar cariño y de darle amor a la mujer. Las mujeres son muy sensibles, ellas necesitan el cariño del hombre. Hay hombres que son resecos y aman y quieren, yo lo sé, estoy consciente. Hay hombres que quieren a sus esposas, están enamorados de ellas, pero son resecos. Si tú eres uno de esos hombres y estás aquí, dale cariño a tu esposa, que a las mujeres les gusta que las acaricien. Cuídala. Cuídala y susténtala. Miren, hermano, esto yo lo dije en otra iglesia, no voy a decir la iglesia, porque en ese lugar donde yo estaba, las que iban a la bodega siempre eran las mujeres.
Los hombres todos se quedaban en sus casas y las mujeres eran las que venían con aquellas cajas porcitas. Hermanos, se los digo de todo corazón. El único hombre en las colas de la bodega era yo, siempre. Cuando llegaban los mandados, el único hombre que había en todo eso ahí era yo. Todas las demás eran mujeres. Y yo decía, ¿qué están haciendo estos hombres? ¿Usted quiere saber qué estaban haciendo en su casa? Viendo, porque eran fanáticos a ver series en televisor. Series van y series vienen, series van, se acababa una y llegaba la otra, y las mujeres en las bodegas. La Biblia dice que el marido tiene que cuidar a su mujer. Hermano, su mujer se le puede tener problemas en la cervical. La mujer no está diseñada para hacer fuerza. Es el hombre. Dios hizo al hombre más fuerte para eso, para que cuide a la mujer y la proteja. Eso también, esos hombres que son descuidados y le dicen a la mujer, dale, ve a casa de fulano a las 10 de la noche, sola. No, mi mujer no puede irse sola a ningún lugar. No puede irse sola. Ella tenía que venir aquí a un culto de familia sola. Yo no recuerdo a quién llamé, no sé si llamé a Fabio, a alguien que te viniera a buscar, que se parara en la esquina para que la fuera a buscar, porque ahí estaban lanzando, un vaquero, estaban lanzando gente y las estaba lanzando. Ah, no, vete, el Señor te va a cuidar. No, es mi responsabilidad cuidarla a ella. Yo tengo que procurar de que no le pase nada. Eso es lo que tiene que hacer el hombre, cuidar a la mujer, sustentarla. Como mismo Cristo cuida a la iglesia y sustenta a la iglesia. Porque somos miembros los unos de los otros. Obviamente dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Dice, por esto, por esa causa, por esto. Por la causa de que él la tiene que cuidar y que tiene que proveer para ella, que la tiene que amar y que tiene que santificarla, tiene que irse de la casa. Si yo me quedo en mi casa con mi mujer, ¿quién sustenta a mi mujer? Pregunta, ¿quién la sustenta? Bueno, mis padres. Si vivo con mis padres, el dueño de la casa. Me gusta esa respuesta. Dice, por esta causa. ¿Sabes? La mujer mía es responsable. Mira, como decimos buen comando, ese es mi maletín. Eso es mío. Yo no tengo que estar con mi mamá cayéndole arriba que le busque comida a ella. Yo no tengo que estar con mi familia, dale, porque ella no tiene, búscale un zapato. No, ese es mi problema. Y como soy yo el encargado de encargarme de ella, por eso es que Dios estableció que el hombre dejará a su padre y a su madre, se va, y se une a su mujer, y los dos se vuelven una sola carne. Esta misma palabra, que los dos son uno, es la palabra que se utiliza cuando dice Deuteronomio que Jehová vuestro Dios, Jehová es uno. Ustedes saben que los judíos dicen, no creen en la Trinidad, porque el Shema que es ese, en Deuteronomio 6, dice, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos dicen, no pueden ser tres, no puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Jehová es uno. Bueno, el marido y la mujer, dice la Escritura, que son uno también, y no está hablando específicamente de que son un solo cuerpo, unidos y pegados por la espalda. No, es que somos una unidad. Ese es uno, es unidad. Cuando la Biblia dice Jehová vuestro Dios, Jehová uno es Jehová es uno en unidad. ¿En unidad de qué? De tres personas. Tienen la misma esencia, una sola esencia. Ahí es uno. Lo mismo ocurre que aquí. El hombre y la mujer son dos. El hombre y la mujer. Pero Dios los considera, están tan unidos y tan compenetrados, el marido y la mujer, que para Dios son una sola cosa. Una sola carne. Miren el 32. Grande es este misterio. Ya yo les expliqué, porque lo vimos anteriormente, que el misterio es algo que estaba oculto y que Dios lo revela después en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el misterio? El misterio respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que la relación de un hombre y una mujer, o de un marido y una mujer, ilustra la manera en la que son uno Cristo y la iglesia. Así como el marido y la mujer son uno. Eso ilustra, y ese es el misterio, eso ilustra cómo Cristo y la iglesia son uno. Por eso usted ve en el Antiguo Testamento que Dios habla de Israel hablando como una esposa que me abandonó y cometió adulterio, y pone a la Israel como la esposa de Jehová. Obviamente, porque hay un misterio ahí escondido, como el hombre y la mujer están así de compenetrados y son uno, así mismo la iglesia y Cristo son uno. Sigue diciendo. Termina, vamos a decir que la conclusión con el matrimonio. Por lo demás, cada uno de vosotros, le está hablando a los hombres, ame también a su mujer. Y le vuelve a decir a la mujer, que la ame como a sí mismo, dice, y la mujer respete al marido.
respételo. Quiero ponerles algunos ejemplos prácticos. Como esto es algo práctico, quiero también ser yo un poco práctico, lo cual me resulta difícil porque yo soy muy teórico. Pero si su esposo está haciendo algo incorrecto, usted no debe llamarle la atención ni hacerle pasar una pena delante de las personas. Le voy a poner un ejemplo. Una vez yo regalé una olla que mi esposa quería para su hermana y yo no lo sabía. Y yo vine a un hermano de la iglesia y le dice, y le regalé esa olla delante de ella. Obviamente, ¿ustedes creen que ella me dijo algo? Absolutamente nada. Delante del hermano, coge, gracias, Cuando se fue, medio melancólica, me dijo, yo quería esa cosa. Pero ella sabía perfectamente que delante de las personas no me podía quedar como un mangoneado. Ella no podía decir, no, yo la quiero más. Bueno, ya quedó, no, ya, aquí la que manda es ella. Ella sabía, bueno, la quería para su hermana, pero ella entiende su rol. No puedo hacerlo quedar mal delante de él. Miren Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, dice que su marido es conocido en todas las esquinas. O sea, ella se para y habla de él. ¿Y habla mal de él? No, habla bien de él. Una mujer virtuosa constantemente opaca los errores de su marido y trata de realzar sus virtudes. Así es como ella edifica la casa, y por eso dice Proverbios que la mujer necia con sus manos destruye su hogar. La mujer sabia no hace pasar penas a su esposo, no le da un escándalo delante de la gente. Usted está incómoda, por algo que ocurrió. Solos, después se lo dice a él, pero no delante de las personas. Yo sé que los hombres me entienden. Para nosotros, que una mujer, como decimos, voy a hablar en términos cubanos para que me entiendan, que mi mujer me sopapee delante de las personas, esa es la vergüenza más grande que puede pasar un hombre delante de otro hombre. Palabras textuales a mi esposa: si usted algún día se me quiere engrifar, yo te doy permiso, pero en privado. ¿Sabes? Tú en privado, tú me dices, ahí me dices, pero delante de la gente usted se queda como una tiza, como si nada. Obviamente, hermano, los hombres tenemos que amar a nuestras mujeres y la mujer tiene que respetar. Miren la palabra que utilizó: respeto. Respetar al marido. Terminó con el matrimonio. Viene ahora la crianza de los hijos. Le habla a los hijos primero y le dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si hacemos una pregunta inductiva, ¿cómo los hijos pueden obedecer a sus padres? ¿Qué responde el texto? Con una frase: en el Señor. ¿Qué significa eso? Que si Dios no obra en el hijo va a ser un rebelde. Hermanos, la naturaleza pecaminosa, ¿qué le dije? ¿En qué se basa la naturaleza pecaminosa? En rebelarse. Cada uno de nosotros nace. Milena leía el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Cada uno nace con esa inclinación a rebelarse a cualquier autoridad, incluyendo obviamente la de los padres. ¿Cómo un hijo puede obedecer a los padres? Porque obedecer no es fácil. Para una persona caída en pecado como nosotros, obedecer no es fácil. ¿Cómo lo hace? En el Señor. Si usted está en el Señor, si usted está unido al Señor, Él es el que te habilita para obedecer. Y hermanos, miren que el texto está enfocado en los hijos. El texto está enfocado en los hijos. Los niños pueden también ser salvos siendo niños, para que usted lo sepa. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Samuel lo pusieron en el templo cuando estaba destetado, y la edad de destete, si mal recuerdo, creo que eran cuando tenía como 3 años o algo así, 3, 4 años, no recuerdo bien. Y la Biblia dice que Samuel ministraba delante de la presencia del Señor. Cuando usted se lee la Biblia, Samuel nunca falló. Samuel fue un hombre íntegro y recto desde niño. ¿Un niño se puede convertir según la Biblia? Sí, se puede convertir. Para Dios no hay nada imposible. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Quién es el que te da la fuerza para ser obediente? El Señor. Sigue diciendo el texto que eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Recuerden, ese es el 5º mandamiento. Honrar en hebreo da la idea de respetar. Vuelve de nuevo la idea, como que respeta a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que tiene una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Del texto se infiere que los hijos rebeldes y desobedientes a sus padres ni les va a ir bien ni van a vivir muchos años.
Dios mismo les va a cortar la vida y no les va a ir bien. Son las consecuencias, porque hay una promesa en el mandamiento y obviamente cuando hay una promesa hay implícita detrás una amenaza. Si obedeces te va a ir bien y vas a vivir largos días sobre la tierra. Si desobedeces, ¿qué es lo que queda? Ni te va a ir bien ni vas a vivir largos días sobre la tierra. Bien a los padres. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando usted dice en español, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿qué usted entiende por padres? En español se entiende mamá y papá, ¿sí o no? Los padres. Pero en griego hay varias palabras para padres. Y está la palabra padres que tiene que ver con papá y mamá. Y está la palabra padres que es esta que tiene que ver con el padre, el papá. El hombre de la casa. Viene otro problema para nosotros. Y ustedes, los papás, los maridos, voy a cambiar la palabra para que me entiendan. Ustedes, los maridos, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino que críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Según el texto, el mayor responsable de enseñarle Biblia a los hijos, no es la iglesia, ni siquiera es la mujer, es el hombre de la casa. O sea que delante de Dios yo soy responsable por criar a Analía y a Lina en la disciplina y en la amonestación. Tengo que hacer dos cosas: disciplinar, amonestar. Amonestar es regañar. Hay veces que disciplino y hay veces que regaño. Pero esa disciplina y esa amonestación del Señor, o sea, yo las tengo que instruir. ¿Quién es el Señor? ¿Por qué deben obedecer? ¿Por qué no deben desobedecer? Tengo que predicarles el Evangelio. Tengo que predicarles el Evangelio. Muchas veces, a Analía yo le he dicho el Evangelio varias veces, todavía no estoy contento, no creo ni siquiera que lo haya entendido bien. Entiende algo, pero muy mecánicamente. Yo quiero que entienda de verdad. Cuando íbamos para la escuela el otro día, esto se lo digo como, no sé, de alguna manera de soltarlos a que hagan lo mismo, iba enseñándoles Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien al mal. Ahí, dale, no seas vencido, repite detrás de mí, no seas vencido de lo malo, Romanos 12:21. Y en un momento le dije, ¿qué tú entiendes del texto? ¿Saben qué? No estaba entendiendo nada de lo que el texto decía. Ella lo memoriza, ella me dice, Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien al mal. Si ella no entiende lo que quiere decir el texto, ¿de qué me sirve a mí que se sepa el texto? De nada. Yo no quiero una cotorrita repitiendo. Yo quiero que ella entienda. A él le tuve que explicar. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, significa que no dejes que el mal te venza a ti, sino que tú tienes que fajarte contra el mal. ¿Y cómo tú te fajas contra el mal y vences al mal? Haciendo el bien. La única manera que tenemos de aplacar, de acabar con el mal, es haciendo buenas obras, haciendo cosas buenas. Ahí explicándole a ella para que ella me entienda, para que ella sepa lo que está diciendo. Lo mismo con el Evangelio. Yo le explico que Cristo murió, que el Cordero, que la sangre, que la expiación, que nos lava, que no sé qué, pero ahí, y vuelvo, ¿y qué entendiste? Nada, no entendió nada. Bueno, mañana seguimos, y así. Y hermano, para ser honesto, es tanto el trabajo que tengo en la iglesia que muchas veces fallo en eso. Muchas veces fallo. Yo no soy perfecto en eso. No soy perfecto. Pero intento algo. Debo intentarlo más, lo reconozco públicamente. Cada uno de nosotros, sobre todo los padres, somos los mayores responsables de proveer el alimento espiritual para la esposa y para los hijos. ¿La mujer también enseña a los hijos? Sí. Proverbios lo dice claramente, que ella también instruye a los niños en las cosas de Dios. Pero el máximo responsable es el padre. El día del juicio final, cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo también a los roles. Dios no solamente me va a pedir cuentas por todos los pecados que cometí yo, también me va a pedir cuentas de qué fue lo que hice para con mi esposa, si cumplí o no mis responsabilidades para con ella, y después si cumplí o no mis responsabilidades para con mis hijas, si las instruí o no en la disciplina y amonestación del Señor. De hecho, miren, la palabra amonestación en griego significa poner mente en. Miren, poner mente en. La idea es como que yo tengo que poner, tiene dos formas de interpretarse, como poner la mente de ella en el Señor o poner la mente de Dios dentro de ella. O sea, meterle la Biblia. ¿Cuál es la mente? ¿Cuál es la mente de Dios? Está revelada en la Escritura. Meterle la Escritura en ella para que ella entienda la amonestación del Señor. Poner mente en. Tengo que poner la mente en ella. O tengo que poner la mente de ella en el Señor. No sé, la idea es como que tengo que enseñarla. Y ese es en el ambiente
como tal familiar. Pasamos al tercer y último punto, el ambiente social. Están los versículos desde el 5 hasta el 9. Siervos, estos son los esclavos. Recuerden que en aquel tiempo estaban en el periodo de la esclavitud, todavía habían amos y esclavos. Habían personas que eran libres y habían personas que eran esclavas. Había personas que eran dueños, amos, y habían otros que eran esclavos. ¿Qué es lo que dice esclavos? Obedezcan a los amos de ustedes terrenales, con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, y miren de nuevo, como a Cristo. Eso trae como resultado que lo que usted haga en su trabajo, usted no lo tiene que pensar, esto es para el gobierno, esto es para no sé quién, no. Usted lo hace como para Cristo. Por eso es que cuando usted estudia un poquitico se enseña que realmente no existe ningún trabajo secular, simplemente existe el trabajo. Y en tu trabajo, si usted hace lo que tiene que hacer, bien hecho, como al Señor, si usted lo hace bien, eso es una manera de darle gloria a Dios también por eso. Fíjense como lo dice claramente, esclavos, obedezcan a los amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en el corazón, como mismo obedecen a Cristo. Es lo que está diciendo el texto. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pregunta intuitiva, ¿cuál es la voluntad de Dios en ese texto, ahí en ese pasaje? Que ellos obedezcan a sus amos como a Cristo. Sirviendo, dice claramente, de buena voluntad, porque quiere de verdad, como al Señor y no a los hombres. Hermanos, cuando usted vive una vida para la gloria de Dios, todo lo que usted haga, ya sea en el trabajo, sea en la casa, sea en donde sea, usted lo hace todo para la gloria de Dios. Y una pregunta, ¿usted puede trabajar en un trabajo que no es en la iglesia y glorificar a Dios? El texto está diciendo que sí. Si usted hace bien su trabajo, no sirviendo al ojo para agradar a los hombres, sino lo hace como para el Señor, eso es una manera de dar gloria a Dios. De hecho, miren el versículo 8, lo que dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cuál es el bien que cada uno hiciere? Lo que está diciendo arriba, que se sujeten a los amos, que lo hagan de buena voluntad, que lo hagan de sencillez de corazón, ¿eso es bueno? Dice, y termina ahora hablando de los amos, y ustedes amos, hagan ¿con ellos quién? Con los esclavos. Hagan con ellos lo mismo, o sea, ustedes también. Ámenlo con sencillez de corazón, hagan las cosas como para el Señor. Le está hablando a los jefes ahora, a los amos. Dejando las amenazas, lo dice claramente, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a los dueños de los esclavos? Y aquí está hablando obviamente de un dueño que es cristiano y que tiene esclavos que también son cristianos. ¿Y qué es lo que le dice? Mira, tú eres el amo, pero tú también haz lo mismo. O sea, tú también sirve con sencillez de corazón como al Señor. Porque los dos, el libre y el esclavo, los dos tienen un mismo Señor. Y delante de Dios, esa parte de que este es un esclavo y este es el jefe, eso no existe. Para Dios no hay acepción de personas. Delante de Dios están al mismo nivel, esclavo y libre. Por eso Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no te va a tratar a ti mejor porque tú eres el amo y a Él peor porque es el siervo. Si el siervo hace las cosas bien, es recompensado. Y si tú eres el amo y haces las cosas mal, tú eres castigado. Y eso es lo que ocurre con el rico y Lázaro. Cuando usted mira el rico y Lázaro en Lucas, fíjense para que ustedes vean, y de ahí se saca la teología de que las personas que se van al infierno no quieren cambiar. Paul Washer dijo en una predicación que él está convencido de que si ahora mismo Cristo abriera las puertas del infierno y dijera, vengan, yo les voy a dar perdón si se arrepienten y vienen conmigo y creen en mí, dice que la gente que está en el infierno diría muchas gracias, ¡pran!, y cerrarían la puerta y seguirían quemándose. ¿Por qué él dijo esto? Bueno, él tiene varios textos para basarse en eso, y uno de esos es la del rico y Lázaro. El rico, que era un hombre que daba banquetes y que comía y que hacía, acababa, tenía de todo. El rico se muere y cuando se muere va para el Gehenna, se está quemando en el infierno. Y Lázaro, que era un hombre pobre, que comía de las migajas que caían de la mesa del rico, es llevado al seno de Abraham. El hombre se salvó.
Cuando el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham y vio a Abraham, ¿qué le dijo? Padre Abraham, lo llamó, Padre Abraham, manda a Lázaro a que se moje la punta de los dedos y me eche un poquito de agua en mi boca porque la lengua que tengo sed. Miren lo que dijo el hombre. Yo soy, en su mentalidad él estaba en el infierno, pero él seguía creyéndose el jefe. Yo soy el jefe, Lázaro es el mendigo, es el esclavo. Abraham no lo puedo mandar porque Abraham es jefe igual que yo, pero aquel otro esclavucho, a ese sí lo puedo mandar. Padre Abraham, manda a Lázaro, al siervo, esclavo. Yo estoy en el infierno, tú estás salvado, pero tú eres un esclavo, yo soy el... ¿Ven que no hay arrepentimiento ninguno en ese hombre? Manda a Lázaro, dale a que me sirva a mí, que me traiga agua, que tengo sed. Lo segundo, ven que él no sale de su arrogancia y se está quemando en el infierno. Y lo segundo es que en vez de clamar, Padre Abraham, sácame de aquí, ¿qué tengo que hacer? No, dame agua. No puede porque hay una gran cima. Bueno, mándalo a Lázaro de nuevo, al esclavo. Manda a Lázaro de arriba, que yo tengo 5 hermanos, para que ninguno venga para acá. ¿Ustedes creen que hay una vida de arrepentimiento ahí que está llorando, sáquenme de aquí, yo hice mal? No. El texto claramente está diciendo, está dando a entender lo que dice Paul Washer, que si Cristo abre las puertas del infierno y le dice, vengan, ellos mismos dicen, gracias, y cierran la puerta y se quedan ahí. Ellos prefieren arder en las llamas del infierno antes que tener que doblar la rodilla, igual que el diablo. Él prefiere arder antes que tener que decirle a Cristo, perdóname, me arrepiento, cometí un error. Por eso es la gravedad del pecado. El pecado es tan grande que en el infierno la gente sigue pecando y por eso es que nunca pagan la deuda. Por eso es que siguen quemándose constantemente, porque siguen pecando constantemente. Hermano, este no es el caso de nosotros. Nosotros, gracias a Dios, estamos en Cristo. Cuando una persona está en Cristo, Pablo está mandando, y obviamente tenemos que entender que Dios nos está mandando que tenemos que llenarnos del Espíritu. Pero ¿cómo se llena una persona del Espíritu? No es haciendo 300 vigilias ni 300 ayunos. Es estudiando, meditando, interiorizando la palabra de Cristo, la Biblia, abundantemente. Cuando eso ocurre, que usted se llena del Espíritu Santo, hay cambios en tu vida personal. Usted comienza a hablar con la Biblia. Usted comienza también a cantarle al Señor. Y usted comienza también a dar gracias a Dios por todo. Y se da cuenta de las más mínimas bendiciones. También en la familia, a la mujer que está llena del Espíritu Santo, le es fácil sujetarse. Ustedes se imaginan que una mujer tuviera esas palabras de Efesios textuales grabadas en la cabeza. Y cuando el esposo le diga algo que no le gustó, que ella diga, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como al Señor. Está bien. Porque lo tiene ahí, porque la palabra de Cristo mora en abundancia en ella. Claro que le es más fácil. A la mujer le es más fácil sujetarse si está llena de Dios que si está en la carne. Lo mismo le pasa al hombre. Al hombre le es más fácil amar a la mujer, cuidarla y sustentarla y hacer lo que es bueno, acariciarla, cuando está lleno del Espíritu, o está controlado por el Espíritu. En el ámbito social, también obviamente a usted le es más fácil ser un mejor trabajador y hacer las cosas bien cuando usted está lleno del Espíritu. Y a los amos, a los dueños, a los jefes, les es más fácil dirigir cuando están llenos del Espíritu, hacerlo con amor. Por tanto, es nuestra responsabilidad ser llenos del Espíritu. Recuérdense que es voz media pasiva. Eres tú que lo haces y Dios te llena. Pero hay que dar un paso. No puedes quedarte sentado esperando que Dios me llene. Usted tiene que hacer algo por eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llenarse de la palabra de Cristo abundantemente. Y cuando eso ocurra, van a haber cambios en todas las facetas de su vida. Si usted obviamente está en Cristo, eso es muy fácil. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llénese de la palabra de Dios. Lea la Biblia, ore la Biblia, cante la Biblia, estudie la Biblia, memorice la Biblia, reflexione en la Biblia, medite en la Biblia. Si usted no está en Cristo, obviamente, una persona que no está en Cristo, el resultado es todo lo contrario. No puede hablar Biblia porque no sabe Biblia. No puede cantarle al Señor de verdad. Hermanos, yo veo personas aquí en la iglesia. A mí eso me preocupa y lo voy a decir ahora. Aquí hay personas en la iglesia. Ya no, porque ya estoy sentado. Pero antes, cuando yo dirigía, aquí hay personas que me miran y no cantan. Yo realmente no entiendo. Yo digo, ¿por qué no canta? Yo, ¿por qué no canta? Si eso es un mandato, ¿sabes? La Biblia manda. Alaba todo a Jehová. Estamos en la iglesia, ¿viniste a cantar? No, no canta.
Ahí fijo mirándome a mí como si yo fuera el centro de atención. Eso es preocupante porque un corazón lleno del Espíritu canta. Además de que canta, Él le da gracias. Si usted no es cristiano, que era lo que estaba diciendo, obviamente, ni puede hablar la Biblia, ni puede cantarle al Señor en los cultos, ni puede dar gracias a Dios por todo. Al contrario, todo es queja, todo le parece mal, nada le cuadra, para usted todo es un problema. Por el contrario, en el ámbito familiar, obviamente, claro que no te vas a sujetar a tu esposo, al contrario, lo que vas a hacer es rebelarte todo el tiempo contra él. Y el hombre inconverso, claro que no ama a su mujer y la traiciona y le da golpes y abusa de la autoridad que Dios le dio y la tiene. Hay mujeres que dan lástima que los maridos la tienen como si fueran como una sierva. La mujer no puede hablar, no puede dar una opinión, no puede decir nada porque él no la deja. Eso también es un abuso de parte de la autoridad del hombre. Y cuando usted obviamente no está convertido, ni es buen trabajador, ni hace lo que tiene que hacer, y si es jefe en el trabajo, pues usted sabe lo que hacen los jefes. No lo voy a decir, porque todo el mundo sabe lo que hacen los jefes. Entonces, para los que estamos en Cristo, hay un llamado a ser llenos. Para los que no están en Cristo, el llamado es el siguiente: crea en Cristo, arrepiéntase de sus pecados, busque en Cristo eso que necesita, y una vez que usted tenga a Cristo, llénese del Espíritu para que su vida cambie por completo. Usted no puede hacer que su vida cambie, usted no tiene la fuerza para eso, usted necesita que Dios se lo haga. Pero para que Dios se lo haga, primero tienes que estar en Cristo y segundo, llenarte. Llenarte. ¿Acá? El Señor nos bendiga. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Bendícela a nuestros corazones y ayúdanos a ser transformados por medio de ella. Hazlo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.